Estimados maestros, muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda el profesor David Rengifo y nuevamente les doy la bienvenida a esta segunda sesión de repaso que hemos planificado pues para desarrollar en estas 2 horas de trabajo que tenemos el día de hoy. Realmente les agradezco muchísimo su confianza, les agradezco mucho el deseo de querer participar y de estar pues sacrificando estas horas que luego del trabajo diario es realmente agotador, pero sin embargo ustedes están comprometidos con su propósito, que es pues lograr el ingreso a la carrera pública magisterial, y para eso se están preparando. Vaya para ustedes mi saludo, mi agradecimiento, y sin más preámbulo vamos a empezar el día de hoy. Lo que hemos planificado el día de hoy, queridos maestros, es un tema muy importante dentro del proceso de comprensión lectora. Definitivamente, si nosotros no conocemos al texto, si nosotros no podemos reconocer al texto en su estructura, definitivamente no vamos a poder comprenderlo. Y sobre todo, pues, recordando lo que les dije en la sesión anterior a los que pudieron participar, que definitivamente nosotros necesitamos encontrar estos elementos que contiene el texto, esta información que tiene el texto, a partir siempre de un propósito. Debemos nosotros siempre partir nuestro trabajo, nuestra comprensión, nuestro proceso de comprensión debe partir siempre de un propósito de lectura. Es importantísimo que nosotros tengamos claro qué es lo que estamos buscando en el texto. De ahí partimos, definir con exactitud qué queremos del texto. En este caso, teniendo en cuenta el contexto al que nosotros nos vamos a enfrentar, al contexto donde vamos a participar, es un contexto pues que está delimitado por un tiempo. El tiempo es el recurso, en este caso, el más valioso, por decirlo así, puesto que dependemos de ese tiempo para poder realizar todas las preguntas que se nos plantean. Sabemos que el Ministerio de Educación plantea siempre 5 textos que no son cortos, son bastante extensos. Justamente estos tipos de textos necesitan de un tratamiento especial. No podemos hacer lo que hacemos siempre al momento de leer un texto, es decir, leer de principio a fin. ¿Por qué no hacemos eso? Porque nos tomaría demasiado tiempo. Y repito, lo que menos tenemos el día del examen es tiempo. Primero, necesitamos administrar muy bien nuestro tiempo. Tenemos que administrar el recurso del tiempo de tal forma que nos alcance para las 3 subpruebas, porque no solamente vamos a participar en comprensión, es una de las subpruebas, pero hay 2 más, y cada una necesita un tiempo necesario para poder responder todas las preguntas que se plantean. En este caso, aproximadamente son 2 minutos por pregunta en lo que es comprensión de textos. Sobre ese tiempo tenemos que trabajar. No puedo excederme del tiempo porque estaría perdiendo ya valioso tiempo para las otras subpruebas. Entonces necesito elegir la estrategia más adecuada para poder trabajar en ese tiempo los 5 textos que me plantean y las 5 preguntas por texto. Preguntas que yo debo saber reconocer primero, por ejemplo, en qué nivel se encuentran, en un nivel literal, si se encuentran en un nivel inferencial o en nivel crítico. Debo saber si son preguntas que me piden lectura microestructural o lectura macroestructural. Cuando hablamos de lectura microestructural, son preguntas que me piden respuestas a partir de detalles del texto, y cuando me piden lectura macroestructural son preguntas que me piden respuestas generales del texto, y para cada una de esas lecturas tengo que utilizar la estrategia más adecuada. Todo eso tenemos que tener bien claro antes de abordar el texto. Entonces, leer el texto no es empezar a repetir todas las palabras que hay en él. Eso es oralizar, y oralizar no es comprender el texto. Entonces surge esta pregunta: ¿cómo puedo identificar estos 2 elementos importantísimos dentro del texto, como son el tema y la idea principal? Elementos macroestructurales del texto. Y cuando digo macroestructurales me refiero porque son elementos que me están dando información global del texto. Información global, ¿de acuerdo? Me dan la información de qué trata todo el texto. Si yo encuentro el tema en un texto, estoy encontrando
el sujeto de quien se habla en todo el texto. Si yo encuentro la idea principal del texto, estoy encontrando lo más importante que el autor está diciendo sobre ese sujeto. Y debo saber cuál es la estrategia más adecuada para poder identificarlo en el texto, ya sea si aparece de forma explícita o si aparece de forma implícita. El día de hoy, maestros, voy a brindarte algunas estrategias que ya lo he venido trabajando con la mayoría de maestros que han podido participar conmigo en los diferentes cursos que he venido desarrollando desde enero. Bien, entonces, ¿cómo puedo identificar el tema, el título y la idea principal? Definitivamente debo conocer la estrategia más adecuada y esa estrategia se la voy a brindar hoy, ¿de acuerdo? Vamos a empezar revisando este pequeño ejemplo. Siempre recomiendo un método para poder analizar un texto. Y el método que yo recomiendo no consiste en leer el texto a primera vez. Es decir, en un primer momento no vamos a leer el texto. Aunque parezca contradictorio, aunque te parezca un poco descabellado decir que no vas a leer el texto, pues te digo con toda sinceridad que no leas el texto en un primer momento. El texto lo vamos a leer, sí, pero en un momento que necesitemos leerlo. El primer paso para poder analizar un texto, cualquier texto sea un texto corto como el que vemos en pantalla, o sea un texto que tenga 3, 4 páginas como los que vamos a trabajar de Minedu. Hoy día he puesto justamente en la práctica 2 textos que han venido en el examen de nombramiento que ha planteado Minedu en los años 2018, por ejemplo, y vamos ahí a ver cómo se trabajan esos textos. Entonces, les decía, la forma que yo recomiendo es un método que hasta el momento ha dado muy buenos resultados. Bien pueden dar fe los maestros que han trabajado conmigo y que han logrado su ingreso y se dan cuenta que estos métodos funcionan para poder encontrar la información más importante y sobre todo en el menor corto tiempo. Porque esta estrategia que yo le muestro es una estrategia, pues, para trabajarla en el menor corto tiempo. Esa es la idea. Bien. Lo primero que vamos a hacer entonces, según nuestro método, el método Darrow que yo manejo, es el siguiente. No vamos a leer el texto. Lo que te recomiendo que observes en el texto es, por ejemplo, si tuviera un título, observar el título. Eso sí puedes hacer, observar el título. En este caso no tiene título. También los textos suelen traer debajo del texto, ¿ya? Una cita bibliográfica de dónde fue extraído el texto. A veces ahí viene el título del texto o el libro de donde fue extraído. Eso es importante también que observes. Eso te va a tomar pues 2 segundos, 3 segundos. No te va a tomar mucho tiempo, pero esos detalles observa. Nada más. Si es que el texto tiene una imagen, observa la imagen. Eso échale bastante atención, nada más. Y luego nos vamos a nuestras preguntas. Las preguntas son nuestro primer paso. Analizamos las preguntas. En este caso, quiero que observes la primera pregunta que se plantea. Y esta primera pregunta dice, mira, ojo aquí, por favor. El éxito de la respuesta está en la comprensión de la pregunta. Si tú me comprendes bien la pregunta, vas a saber qué responder. Mira lo que dice la pregunta. ¿De qué trata el texto? Y aquí voy a hacer una primera interrogante a ustedes que están participando. Cuando tú escuchas o lees esta primera pregunta en un texto que dice ¿de qué trata el texto? ¿Qué es lo primero que tú entiendes en esta pregunta? No te pido que me digas la respuesta, ojo, no te estoy pidiendo que me dé la respuesta. Lo que te estoy pidiendo es que me digas qué entiendes en la pregunta. Es decir, que tú seas capaz de decirle, profesor, esta pregunta me está pidiendo tal cosa en el texto. ¿Qué tal, maestro? Agradeciéndole por la capacitación que nos da. Según la pregunta que dice de qué trata el texto, yo entendería cuál es el tema, ¿no? O de qué tema. ¿Cuál es su nombre, maestra? Aide Agüero, maestro. ¿Cómo está, maestra Aide? Maestra Aide, muchas gracias. Gracias por su aporte. Lo que dice la maestra Aide es lo que piensa la mayoría. ¿Todos están seguros que esta pregunta está pidiendo el tema del texto? Por ahí quiero empezar, por favor. Corroboren si es que todos están en esa misma sintonía. O de repente alguien me dice, profesor, no, yo creo que la pregunta va enfocada por otro lado. Pide idea principal, o pide el propósito, o pide ideas secundarias. ¿Qué está pidiendo esa pregunta?
Escribiendo las características. Las características. ¿Ya? Bien. A ver. Bien, entonces miren. Si nos damos cuenta nosotros, tenemos que tener claridad en este punto de lo que me pide la pregunta. Y la pregunta está bien planteada y sobre todo bastante sencilla. Al decirme de qué trata el texto, yo como lector debo familiarizarme con este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas, queridos maestros, están pidiéndome algo de forma específica. Al decirme de qué trata el texto, lo que me está diciendo realmente es que yo como lector sea capaz de encontrar en este punto cuál es el tema. ¿Cuál es el tema del texto? Eso me está diciendo la pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? Y miren, si yo no soy capaz de entender lo que me pide la pregunta, pues no voy a poder encontrar la respuesta. Es imposible que usted vaya a identificar un elemento al que no conoce, al que no sabe realmente qué características tiene. Entonces, es importante que primero identifiquemos qué me pide la pregunta. En este caso, me solicitan por el tema. El segundo punto es que tú te preguntes a ti mismo qué sabes sobre ese ítem, qué sé sobre el tema. Y aquí debemos preguntarnos todos, ¿qué sabemos sobre el tema? ¿Qué información manejamos sobre el tema? Pueden participar, por favor, pueden participar los que deseen. Sabemos que el tema es el sujeto, de quién se habla. Muy bien, eso me ha dicho el profesor. O eso he podido leer. El tema es el sujeto de quien se habla. El tema es una frase nominal. Es una frase nominal, correcto. Es una frase nominal. ¿Qué será frase nominal, verdad? ¿Qué será frase nominal? Verbo. Correcto. Ah, muy bien, no tiene verbo. Esos son algunos detalles que yo como lector, al momento de identificar lo que me pide el ítem, debo preguntarme. Si veo que el ítem me pide tema, yo debo recordar, muy bien, el tema es un sujeto, el tema es una palabra, es una frase nominal, el tema no tiene verbo. El tema es de quién se habla en el texto. Eso lo debo tener Tampoco puede ser pregunta. clarísimo. Dígame, maestro. Tampoco puede ser interrogante. Correcto, correcto. Otro rasgo más. Tiene que ser un término, una palabra o una frase, un enunciado carente de verbo, del cual se esté diciendo algo en el texto, a partir del cual se estén desarrollando las ideas en el texto. Importante entonces, este primer ítem me está pidiendo que yo encuentre el sujeto de quien se habla en este texto. No importa ¿En este caso que el texto... sería maestro de las termitas? Correcto. Vamos paso a paso. Llego a ese punto. Ahorita llego a ese punto, no se preocupen. Sino que quiero hacerlo paso a paso para que entiendan la estrategia. Nada más. Después corremos. Ahorita explico al detalle la estrategia y nos vamos a la práctica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren, ustedes, miren los pasos que estamos haciendo. ¿Ah? Primero, leo la pregunta. Entiendo bien lo que me pide la pregunta y luego reviso en mis conocimientos, reviso en mi memoria de trabajo. La memoria de trabajo es aquella memoria donde tú almacenas la información que necesitas para el momento. Reviso en mi memoria de trabajo toda la información que yo necesito para responder esa pregunta. En este caso, necesito saber que el tema es un sujeto, es una frase nominal, que no tiene verbo, que no puede estar en forma de pregunta, que es un elemento sobre el cual giran las ideas en el texto. Muy bien. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para reconocer este tipo de elementos que son macroestructurales? Cuando tú te des cuenta que la pregunta te pide tema, escúchame bien, tema, te pide propósito, te pide idea principal o te pide idea central, idea temática, subtema, título. Todos esos elementos son elementos macroestructurales, es decir, son elementos que te van a estar dando información no de una idea, sino de una parte del texto o de todo el texto. Entonces, la estrategia más adecuada, por ejemplo, para encontrar cuál es el tema, es la estrategia denominada el rastreo. Es una estrategia que se basa
en la repetición léxica, es decir, aquel término que el autor utiliza como tema, aquel término sobre el cual el autor escribe sus ideas, tiene que ser reiterado de forma repetitiva en el texto. Para justamente lograr la coherencia, para justamente lograr la cohesión, el autor lo repite constantemente, pero no lo repite con la misma palabra. Hace mención a este término, de repente con un sinónimo o alguna otra frase que equivale al tema, como lo vamos a ver aquí en el ejemplo. Mira los detalles que te estoy diciendo, ¿eh? Todos esos conocimientos son teóricos, pero que se aplican en este caso a la práctica. Entonces me piden por el tema y ya sé que la estrategia que voy a aplicar es el rastreo, en la cual se basa en ubicar cuál es esa palabra que se está repitiendo en todo el texto, porque yo sé que ese sería el tema. Ahora sí, fíjate bien aquí, mira, fíjate bien en la segunda pregunta. Dice, ¿qué es lo más importante que el autor dice de las termitas? ¿Qué te está pidiendo este segundo ítem? Dice, ¿qué es lo más importante que el autor dice de las termitas? La idea principal. La idea principal, excelente. Cuando tú encuentres en una pregunta que dice lo más importante, no lo dudes, eso es idea principal. Pregúntate ahora, revisa tu memoria de trabajo. ¿Qué sabes sobre la idea principal? Yo sé que la idea principal es una oración, es decir, presenta un verbo. Yo sé que la idea principal siempre habla del tema, habla directamente del tema. Ojo, mira lo que te estoy diciendo. La idea principal habla directamente del tema, dice algo sobre el tema. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, dentro de ese texto tengo que encontrar aquella idea que sea la más importante que esté hablando sobre el tema. Otra cosa más. Yo quiero que vayas más allá de solamente leer preguntas. Quiero que en este método tú te des cuenta que las preguntas, aparte de pedirte respuestas, también las preguntas te dan información. Mira lo que te estoy diciendo. Las preguntas, aparte de que te piden que tú des respuestas a esas preguntas a través de alternativas, también las preguntas te informan. ¿Qué información podemos obtener de esta segunda pregunta? ¿Qué información valiosa podemos recoger de esta segunda pregunta que nos sirva para entender el texto? ¿Hay algo en esta pregunta número 2 que nos puede servir? Definitivamente sí, maestros. Y voy a subrayar aquí. Mira, observa aquí, ve. ¿Qué dice acá? Las termitas. Fíjate, lo dice la pregunta, no lo dice el texto. No estoy revisando el texto para nada todavía, solamente estoy en las preguntas. Dice, ¿qué es lo más importante que el autor dice? Acuérdate, la idea principal es aquella que dice algo, lo más importante sobre qué, sobre el tema. Fíjate en la pregunta que dice, ¿qué es lo más importante que el autor dice? ¿De quién? De las termitas. Si te das cuenta, este término, termitas, definitivamente tiene que ser el tema del texto. Es el tema del texto. Es el tema del texto. Date cuenta cómo es que la pregunta número 2 prácticamente te está diciendo la respuesta de la pregunta 1. ¿Te das cuenta? Te está diciendo la respuesta de la pregunta 1. Entonces, si tú no estás atento a esos detalles que te brindan las mismas preguntas o las alternativas, pues te pierdes información valiosa para entender el texto. Yo podría responder la pregunta 1 con solo leer la pregunta 2. ¿Cuánto tiempo voy a ahorrar para poder responder esto? Voy a ahorrar muchísimo tiempo, porque no necesito el texto ya, porque puedo responder la pregunta 1 con solo leer la pregunta 2. ¿Basado en qué? En lo que yo conozco como teoría, porque yo sé que lo más importante que se dice en un texto es la idea principal, y esa idea principal siempre habla del tema. En este caso, si me dice lo más importante de las termitas, definitivamente las termitas es el tema. Hasta ahí. Yo voy ahora a ir al texto. Voy a ir al texto. Cuando vayamos al texto, no quiero que vayas al texto y de forma apresurada te vayas a leer el texto. Lo que yo quiero que hagas cuando vas al texto no es a leerlo así sin sentido, sin una
intención. Tienes que ir al texto sabiendo qué buscas del texto, sabiendo qué quieres del texto. En este caso, ¿qué buscamos del texto? ¿Qué buscamos del texto, maestros? Buscamos tema y buscamos idea principal. Sabemos que el tema es el término que más se repite. No necesito leer todo el texto para encontrar ese término, solamente tengo que utilizar una estrategia de rastreo. La idea principal, sé qué es lo que se dice del tema, o sea, es una idea general, es la más importante de todas. Quiere decir que de todo este texto pequeño de aquí, no toda es la idea principal, solamente una de ellas es la idea principal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que tú conozcas y tengas bien en claro que los párrafos de un texto están organizados siempre a partir de una estructura. Todos los párrafos de un texto tienen una estructura que el autor respeta. Esa estructura es diversa. Es decir, hay párrafos que tienen la idea principal, por ejemplo, al inicio del párrafo. Hay párrafos que tienen la idea principal al final del párrafo. Hay otros párrafos que tienen la idea principal al centro del párrafo. Tú debes saber eso, porque cuando vayas a leer el texto, no quiero que me leas todo el texto. Vas a leerme primero la idea con la que empieza el párrafo, porque normalmente ahí está la información. Ojo, ahí, no digo siempre, pero mayormente pasa eso. Voy a leer la primera idea y voy a subrayarla, ¿de acuerdo? Voy a subrayar esta primera idea. Mira lo que voy a hacer. Voy a subrayar esta primera idea. Dice lo siguiente: las termitas, una especie de insectos, puede causar daños a las estructuras hechas de madera. Ahí está. He subrayado, no sé si es la principal, no lo sé. Solamente he subrayado la primera idea. Ahora quiero que te preguntes, mira cómo vamos a rastrear. Quiero que ahora te preguntes, ¿de quién se está hablando en esta primera idea? Nos preguntamos, ¿de quién se dice algo en esta primera idea? ¿De quién se habla? Las termitas. Definitivamente sale a relucir este sujeto, las termitas. Tú sabes que de quién se dice algo en el texto es el tema, es el tema. Profesor, pero no estoy seguro todavía. ¿Qué pasaría si más adelante se habla de otro tema? Por eso vamos a rastrearlo. Para eso vamos a rastrear. Y vamos a rastrear entonces todo aquel término que se refiera a las termitas. Segunda idea dice, estas criaturas minúsculas. ¿A quién se refiere cuando dice estas criaturas? Te pregunto, ¿a quién se refiere? A las termitas. Definitivamente se está refiriendo a las termitas, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo las ideas van enlazándose a partir de la repetición del tema? Si tú ves que ese término se va repitiendo, no necesariamente con la misma palabra, sino con otro término, estás ante el tema. Sigo leyendo, dice, sigue leyendo por aquí, dice, una vez infiltradas en su interior, te pregunto, ¿a quién se refiere cuando dice infiltradas? ¿A quién se refiere cuando dice infiltradas? Definitivamente estamos refiriéndonos a las termitas. Luego dice las obreras. Las obreras. ¿A quién se refiere cuando dice las obreras? A las termitas. Y nuevamente por aquí menciona las termitas. Aquí. Definitivamente ese texto pues es sencillo porque es el ejemplo para que tú me entiendas el procedimiento. ¿De acuerdo? Ahí está. Si te das cuenta, entonces, todo el texto está atravesado, está prácticamente en su totalidad, está rodeado de diferentes ideas, las cuales apuntan a un solo sujeto que es el tema. Definitivamente, el tema de este texto es las termitas. ¿De qué trata el texto? De las termitas. Dime si esa respuesta tú no la tenías ya antes siquiera de ir al texto. La tenías ya. Con la segunda pregunta tenías esa respuesta. Hubieses podido marcar ya antes de ir al texto. ¿De acuerdo? Lo que yo por eso te estoy enseñando es que tú seas una persona que pueda rastrear todo en el texto. Rastreas las preguntas, rastreas alternativas, todo en el texto. ¿De acuerdo? La segunda pregunta es lo más importante. Ya encontré cuál es mi tema. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que el autor me está diciendo sobre las termitas? ¿Qué es lo más importante? Lo más general. Porque el tema siempre tiene una idea principal, una idea
que habla directamente del tema. Si nos damos cuenta, aquí hay 3 ideas y voy a marcarlas de diferentes colores, ¿de acuerdo? La segunda idea empieza aquí. Voy a marcar las 3 ideas de diferentes colores para que podamos reconocerla. La segunda idea empieza aquí. Con rojo lo pongo. Ahí está, hasta aquí. Esa es la segunda idea, ¿de acuerdo? Y luego hay una tercera idea que vamos a ponerlo de otro color. Ahí. Ahí está. En el examen tú no necesitas hacer todavía esto de colores. Aquí lo estoy haciendo para explicarte paso a paso. ¿Te das cuenta de las 3 ideas? ¿Cuál crees que es la más general, la más importante, la que no me da detalles? Aquella idea que da detalles, aquella idea que entra en particularidades, son ideas secundarias, explicativas. Yo no necesito esas ideas aquí. Yo necesito la idea principal. Y la idea principal es general. La idea principal es la que da origen a las ideas secundarias. La idea principal es independiente. En cambio, las secundarias dependen de ella porque la explican. Primera idea, las termitas, una especie de insectos, pueden causar daños a las estructuras hechas de madera. Me está diciendo de forma general que las termitas son insectos y que hacen daño a la madera. La segunda idea dice, estas criaturas viven bajo la tierra y se abren paso de la madera penetrando en árboles y casas viejas. Entre la 1 y la 2, ¿cuál es más general? ¿Cuál te da detalles? Definitivamente la idea 2, porque me está diciendo dónde viven, cómo es que llegan a destruir la madera. En la 1 no, simplemente me decía dañan la madera, pero no me decía cómo. ¿De acuerdo? Y en la idea 3 lo que me dice es cómo es que realizan ese proceso de destrucción de la madera. Si te das cuenta, la idea 2 y 3 son ideas explicativas de la idea 1, que están ampliando la información, me están detallando la información. Esas ideas se conocen como ideas secundarias. Dentro del texto son ideas que no me sirven. Por eso es que yo, como soy un lector, tengo que ir en busca del tema y de la idea principal. Salvo que la pregunta me diga, pues, detalles. ¿Cómo dañan? ¿Cómo llegan, por ejemplo, si me sumaba la pregunta me dice, según el texto, cómo las termitas llegan a destruir la madera? Ahí sí tengo que referirme a ideas secundarias. ¿De acuerdo? Hasta aquí, maestros. ¿Alguna pregunta? Mira la estrategia del rastreo, ¿cómo funciona? Mira la estrategia, cómo funciona. Tenemos que identificar el término y luego vamos a buscarlo en el texto. La idea principal, la idea más general. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, maestros? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, una duda que tengan que hacer? ¿Interrogantes hasta aquí? Bien, no hay. Sigamos. Maestro, una consulta. Dígame. Maestro, una consulta. Entonces, si la última pregunta dice, ¿existen algunas ideas que se pueden suprimir? ¿Cuáles? Por ejemplo, entonces, mirando todo el proceso que hemos realizado, si podemos suprimir o llamarlo como idea no general, sino como una idea específica, sería la parte de verde, ¿no? Donde dice Correcto. una vez infiltradas, es interior que no va con la idea principal. ¿Cierto? Correcto. Desde la idea 2 y 3 serían las ideas que se pueden suprimir, porque son las ideas de detalle. ¿De acuerdo? Idea 2 y 3 son de detalle. La idea 1, la que vimos de color azul, es la idea principal. Bien, sigamos entonces. Brevemente, para repasar nada más, rapidísimo, algunos detalles sobre el tema y luego vamos a la práctica. Por ejemplo, ¿qué es el tema entonces? El tema es el sujeto del texto, es el asunto global de cual se habla en el texto. El tema, ojo, puede ser explícito o también puede ser implícito. ¿Cuándo es explícito? Cuando el tema, pues, se refiere a un sujeto expreso en el texto, como en el caso de las termitas que yo lo puedo identificar. ¿Cuándo es implícito? Cuando el tema no aparece escrito en el texto. Yo tengo que inferirlo. Por ejemplo, en este caso, cuando yo leo textos narrativos, cuando yo analizo textos narrativos, definitivamente esos textos narrativos nunca van a tener el tema de forma explícita, siempre lo tienen de forma implícita. Debo analizarlos, debo inferirlos para poder encontrar el tema. En el caso, por ejemplo, como vemos aquí en el texto La Caperucita Roja, que es un cuento, nunca voy a encontrar el tema de forma explícita. El tema en ese caso no va a ser igual al título. En este caso el título es La Caperucita Roja. El tema
definitivamente es la desobediencia. Aunque el título me diga la Caperucita Roja y yo veo que en el texto se habla de Caperucita Roja, yo le estoy diciendo aquí que la temática en un texto narrativo siempre es implícito. Eso, por favor, anota. Toma nota de eso porque te puede salvar la vida. No vayas a pensar que en un texto narrativo el tema es explícito, ¿ya? El texto narrativo siempre presenta un tema implícito, es decir, no va a estar escrito en el texto. En cambio, por ejemplo, el texto expositivo, el descriptivo, el instructivo, el mismo texto argumentativo, siempre presentan tema de forma explícita, o sea, lo puedo rastrear, lo puedo encontrar, lo puedo subrayar. Pero el narrativo y en algunas ocasiones también el argumentativo no presentan el tema de forma explícita, sino te voy a inferirlo. ¿Cómo lo infiero? A partir de los hechos que me da el texto. En este caso sabemos que Caperucita es un cuento donde se trata de una niña que le encargan para realizar una actividad, llevar comida a su abuela, y ella desobedece a su madre. Por eso que la temática es la desobediencia. En el texto no te habla de desobediencia, te hablan de la historia de Caperucita, pero de forma implícita te está hablando el autor de la desobediencia. Eso pasa en un texto narrativo, siempre. ¿De acuerdo? Vamos avanzando, por favor, vamos avanzando. Es un repaso esto, no puedo profundizar mucho por el tiempo. ¿De acuerdo? Ya en el curso es donde se detalla paso a paso. Aquí vamos de forma general. Bien, rapidísimo este ejemplo. Si yo quisiera rastrear este texto y encontrar el tema, ¿cuál sería mi tema? A ver, rapidísimo, para todos. ¿Cuál sería el tema de este texto si yo lo quiero rastrear? Le doy 5 segundos para encontrarme el tema. Así tienen que encontrar rápido. ¿Cuál es el tema del texto? Rastreando, maestros. Vamos. 1, 2. El agua. 3, 4, 5. El agua. Bien, el agua. A ver, fíjense bien. El agua, es el agua el tema. Fíjense bien. El agua potable. El agua potable. Excelente. El tema aquí no es el agua. Porque habla del agua, sí, profesor. Pero en ningún momento habla del agua en general. Ah, porque acá me dice, mira, a ver, agua embotellada, agua de manantial, agua de la botella y agua potable. De eso me habla. No me habla en ningún momento del agua sola. Ahora, la pregunta es, ¿mi tema es el agua embotellada? ¿Mi tema es el agua de manantial? ¿O mi tema es el agua potable? Mi tema en este caso, si te das cuenta, es el agua potable. Consumo del agua. El agua potable. ¿Y cuál es la idea principal? Ese es tu tema, ya. Tú sabes que el tema aquí es el agua potable. ¿Y tu idea principal cuál es? La idea principal, acuérdense, es lo que se dice del tema. ¿Qué se está diciendo del tema? El agua potable debe poseer una El agua apariencia potable limpia. debe poseer una apariencia limpia y no tener color, olor ni sabor. Y estar Correcto. en libre Aquí de está toda mi contaminación. idea principal. Ahí está mi idea principal. ¿Por qué, profesor? Esa es la idea principal. Es tu idea principal porque es la idea más general y es la que está diciendo algo directamente sobre el tema. Las que están antes son ideas que me están sirviendo de introducción al texto. Y las ideas que están después son ideas que están complementando la información que está aquí al centro. Cuando un texto tiene la idea principal al centro, se le llama texto centrado, o también se le llama texto sintetizante, analizante. ¿Ya? Anota eso. Sintetizante, analizante o texto centrado, o también se le conoce como inductivo, deductivo. Inductivo, deductivo. Bien, entonces mi tema, agua potable, idea principal, el agua potable debe tener una apariencia limpia, no tener color, olor ni sabor y estar libre de contaminación. Excelentes. Bien, bien maestros. Vamos a la práctica, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Vamos a la práctica. El tiempo nos gana, así que vamos ahora hacia la práctica. Creo que con esto ya hemos podido revisar parte de la teoría, breve nada más. Ahora sí vamos a nuestra práctica. Bien, en esta práctica, queridos maestros, les he preparado unos textos que el Ministerio de Educación ha aplicado. ¿Y por qué hago esto? Primero, para que ustedes vean cómo es que el Ministerio de Educación, pues, plantea los textos, ¿de acuerdo?
Este ejemplo que voy a mostrar de análisis de los textos que plantea Minedo es para que te des cuenta cómo se desarrollan estos textos. Y de alguna forma pierdas el temor a estos textos. Porque uno dice, ¿cómo serán los textos que plantea Minedo? Si has participado alguna vez en los exámenes, sabes cómo son los textos. Pero si eres nuevo, de repente recién vas a postular por primera vez y tienes temor, no sabes cómo son los textos, ahora vas a verlos. Este texto número 1 es el texto que vino en el examen de nombramiento 2018. Recordemos que los exámenes de nombramiento han sido hasta el 2019. 2020 no hubo examen de nombramiento, se suspendió y nuevamente se ha retomado para este año 2021. 2018, 2019 hubo examen de nombramiento. Este es uno de los textos que vino en el examen 2018. Ahí está el texto. Si te das cuenta, vamos a observar rapidísimo cuántos párrafos tiene. 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, 5, 6, 7 párrafos, 8 párrafos. Es el texto de Minedo, mira. Es un texto de Minedo. ¿De acuerdo? Ahí está. No lo miramos todavía. No quiero que lo mires. Déjalo ahí. No te asustes ni vayas a leerlo, por favor. Déjalo tranquilo el texto. Puedes revisar por aquí, sí, a ver, ¿qué hay por aquí de interesante? No hay nada interesante, no hay nada, no hay ningún nombre, no hay nada, listo. Sigo. Acá me voy a mis preguntas. Otro detalle más, Minedo siempre plantea preguntas, ¿ya? Con 3 alternativas. Es otro detalle que debes tener en cuenta. Siempre trae 3 alternativas nada más. ¿Es más fácil o más difícil con 3 alternativas? Más fácil. Es más fácil. ¿De acuerdo? Otro detalle más que quiero que te des cuenta es que Minedo, de las 3 formas de elaborar sus preguntas, me refiero a los niveles, literal, inferencial y crítico, principalmente trabaja con preguntas de nivel literal e inferencial. Muy poco trabaja con preguntas de nivel crítico. Mayormente es literal, inferencial. Es más, a veces de las 5 preguntas, 3 son literales, 2 inferenciales. Vamos a trabajar una por una. Primera pregunta, atento por favor. Voy a mis preguntas. No he mirado el texto para nada todavía. Voy a mis preguntas y dice lo siguiente. ¿Por qué el autor afirma que una gran parte de la inversión educativa se pierde? Mira, esta forma de preguntar de Minedo es típica. Por favor, quiero que observes bien esta pregunta porque así te va a venir nuevamente en el examen. Te lo juro, si tú revisas las pruebas de 2018 y 2019, sus textos, todos empiezan la primera pregunta con una pregunta de causa-efecto. Esta pregunta, y la clase pasada también resolví un texto del Ministerio de Educación, y efectivamente empezaba también con la misma forma de pregunta. ¿Por qué? O sea, que me den la razón. Me pide que encuentre la razón. Y lo que le expliqué en la clase pasada a los maestros que participaron, esta pregunta lo que me pide es que yo encuentre la razón dentro del texto. Es decir, la razón debe estar en el texto. De forma literal debe estar en el texto. Porque acá me dice, mira, ¿por qué el autor afirma? O sea, ¿por qué? Hay una razón para que el autor diga esto. Quiere decir que lo que está aquí en el ítem, ¿ya? Lo que está aquí en el ítem es el resultado, ¿ya? Y lo que te está pidiendo es que tú, como lector, seas capaz de encontrar en el texto cuál es la razón para que ocurra este resultado. Es típico en este tipo de preguntas de Minedo. Te dan el resultado y te piden la razón. O a veces también te dan la razón y te piden cuál es el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esta respuesta definitivamente la vamos a encontrar en el texto. La vamos a encontrar en el texto. Porque el profesor me ha dicho específicamente que este tipo de preguntas buscan causa-efecto. Me dan la consecuencia, me dan el resultado, me dan el efecto y me piden que encuentre la razón, la causa, el motivo. ¿De acuerdo? Bien, ya entendí la pregunta. Otro detalle más que quiero que tú te fijes. Mira lo que dice. ¿Por qué el autor afirma que una gran parte de la inversión educativa, subráyame esto por favor, inversión educativa? Mira, si me dice inversión educativa, el texto al que voy a leer, que todavía ni siquiera he mirado,
debe estar hablando entonces de inversión en educación, pues. Por eso que la pregunta habla de eso. Ojo, ya entendí que me pide la pregunta y estoy entendiendo más o menos cuál es el sujeto del cual se podía estar hablando. Ojo, mira lo que estoy trabajando. Ahora voy a leer las alternativas en este momento. De repente las alternativas me pueden dar información que me pueda servir para entender el texto. Ojo, todavía no estoy buscando respuesta correcta porque yo no soy adivino. Yo no voy a adivinar cuál es la respuesta correcta, pero sí voy a servirme de las alternativas para encontrar información que me pueda servir para entender el texto antes de leerlo. Primera alternativa, porque los estudiantes de países de menores ingresos aún tienen dificultad para acceder a una... Mira lo que dice acá, porque los estudiantes, ¿ya? Porque los estudiantes de países de menores ingresos, aquí, estudiantes de países de menores ingresos, vamos a subrayarlo, no pueden llegar a una escuela. Segunda alternativa, porque los estudiantes desarrollan pocas habilidades que lo ayuden a moverse eficazmente en el mundo. Tercera alternativa, porque los estudiantes pasan demasiadas horas realizando actividades de lectura, matemática, etcétera. Mira, tienes bien claras las alternativas. Una te está diciendo, porque los estudiantes de menores ingresos no pueden ir a la escuela. Porque los estudiantes desarrollan pocas habilidades. Y la otra es porque los estudiantes pierden mucho tiempo leyendo y también en matemática y en otras materias. Una de estas alternativas está en el texto escrita, de forma literal. Tú la vas a encontrar aquí escrita. Cuando vengamos al texto tiene que estar ahí, escrita. Lo vamos a rastrear, lo vamos a encontrar ahí. No te preocupes. Esto, acuérdate, esto que está en amarillo, esto de amarillo está en el texto. ¿Ya? Esto está en el texto escrito. Y la respuesta también está en el texto. Una de estas respuestas también está en el texto. Simplemente lo que yo debo hacer es ir e identificar en el texto cuál es la razón para la que el autor diga que la gran parte de la inversión educativa se pierde. ¿De acuerdo? Bien, voy a ir al texto en este momento. Lo que recomiendo siempre es analizar primero las 5 alternativas, pero voy a ir al texto en este momento para demostrarte cómo es que esta pregunta va a estar en el texto de forma literal. Facilito, mira, vamos a ver. Acuérdate, ¿por qué el autor afirma que una gran parte de la inversión educativa se pierde? Vamos al texto. Vamos al texto aquí. Lo que vamos a hacer aquí en el texto, ¿ya? Lo que vamos a decir aquí en el texto simplemente es rastrear en qué párrafo me está hablando de pérdida de la inversión. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Encontré, aquí está la idea. Dice aquí, mira. Mira lo que dice aquí. Lamentablemente, mucha de esta inversión se pierde. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se pierde esta inversión? Debe decirlo el texto. Lamentablemente, mucha de esta inversión. ¿A quién se refiere cuando dice esta inversión? Maestros, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí, por favor. Atención, 5 sentidos. Cuando tú encuentres aquí, dice esta inversión se refiere a algo que antes se ha mencionado. Se llama frase concatenadora. Esta frase concatenadora lo que hace es recoger una idea dicha en el párrafo anterior. Si aquí me dice esta inversión, ¿a cuál se refiere? A esto, pues maestro, mira, a esto, lo que está aquí. Se refiere a esto de aquí. A esto se refiere. Se refiere a lo que en el párrafo anterior dijo que aproximadamente el 5% de lo que produce la economía mundial en un año asciende a casi 76 millones de dólares según el Banco Mundial. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la inversión que se hace en educación. Ahora, dice en el segundo párrafo, esta inversión se pierde. La mayor parte de esta inversión se pierde. De esta inversión que hacen en educación. La pregunta es, ¿por qué se pierde? ¿Por qué? Y aquí salta tu respuesta. Aquí salta tu respuesta.
¿Por qué? Porque una gran parte de esos 1.500 millones de estudiantes aprende poco, mira, poco, que les vaya a ser útil para moverse eficazmente en el mundo. ¿De acuerdo? En el mundo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, maestros? De forma literal, ¿cuál es tu respuesta? Dice aquí, gran parte de la inversión se pierde porque de los 1.500 millones, de estudiantes, una gran parte de estos, ¿ya? Aprende poco. O sea, la mayoría de estos 1.500 millones de estudiantes aprende poco que les sirva. En otras palabras, ¿cuál es tu respuesta? Profesor, pero ninguna, porque no aparece en el texto. Ninguna de estas tres aparece en el texto. Usted me ha dicho que va a estar en el texto de forma literal. Y no aparece ninguna en el texto de forma literal. Aquí te voy a aclarar algo más. Escúchame bien, por favor. No vayas a pensar, y eso quiero que te lo aclare aquí, no vayas a pensar que porque es literal, la alternativa va a estar igualita. Hay dos tipos de respuesta literal. Escúchame bien, anótalo. Hay dos tipos de respuesta literal. Y eso lo saben muy bien los maestros que han llevado conmigo los cursos, que les he explicado que existe la idea textual y la idea parafraseada. Ambas son literales. Escúchame bien, ambas son literales. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, en el texto se dice, un padre o todo padre ama a su hijo. Eso dice el texto, así dice el texto. Una idea textual es cuando dice un padre ama a su hijo. Ese es textual, porque no se ha cambiado nada en la alternativa. Pero si la alternativa me dice, todo progenitor siente un amor especial por su descendiente, dime, ¿esa idea es la misma que todo padre ama a su hijo? Sí, es la misma. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que la idea que está en la alternativa ha sido parafraseada. ¿Y qué es parafrasear, profesores? Parafrasear es decir una misma idea, pero con otras palabras. Sigue siendo literal, ¿por qué? Porque sigue diciéndome el mismo significado. Lo único que ha cambiado es la forma. Te pregunto, la alternativa B que está aquí, ¿no es lo mismo que esta idea que está de azul? Dice acá, una gran parte de esos 1.500 millones de estudiantes, aquí están los 1.500 millones de estudiantes, aquí. Una gran parte de esos 1.500 millones de estudiantes aprende poco que les sea útil para desarrollarse en el mundo. ¿Cuál de estas tres alternativas tiene lo mismo? Definitivamente la alternativa B. Es la que me está diciendo, porque los estudiantes desarrollan pocas habilidades. O sea, aprenden poco, porque habilidades es parte del aprendizaje. El aprendizaje es aprendizaje de habilidades, de capacidades, de actitudes. Entonces, la única alternativa que me está diciendo que los estudiantes aprenden poco, en este caso lo dice con otra palabra, en este caso habilidades, está parafraseado, es la letra B. La A no puede ser, porque la A me dice, porque los estudiantes de países de menores ingresos no tienen dificultades para acceder a una escuela. No me dice el texto eso. Aquí el autor está diciendo directamente que esta inversión que se hace en educación se pierde porque la gran mayoría de estos estudiantes que reciben esa educación, pues no aprenden. O sea, se está invirtiendo en educación en niños que están asistiendo a la escuela. No, el problema no es que no vayan a la escuela, el problema es que van a la escuela, pero no aprenden. Ahí está el problema, según el autor. Aprenden poco. O sea, se invierte en educación, van a la escuela, pero aprenden poco. O sea, pierde esa inversión. ¿Te das cuenta? Respuesta literal. Esta es una respuesta literal. No te puedes equivocar, maestro, aquí. Está en el texto. David, una pregunta.
solamente que tienes que tener cuidado, por favor, de reconocerme la idea parafraseada. Eso sí, ten cuidado. Reconocer la idea parafraseada. No siempre lo que es literal va a estar igualito como en el texto. Va a estar parafraseado. Ministerio de Educación tiene mucho esa costumbre de poner alternativas parafraseadas. Está en el texto, pero de forma parafraseada. Pregunta número 2. Profesor David, una pregunta. Dígame, maestra. ¿Puedo decir también una idea literal es igual a la textual explícita? ¿También la puedo llamar como explícita? A ver, le explico. Le explico la diferencia brevemente para todos. Las ideas se clasifican por diferentes criterios. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo aparece en el texto. Según cómo aparece en el texto, la idea puede ser o explícita o implícita. ¿Cuándo es explícita? Cuando la idea está escrita en el texto. ¿Ya? Está escrita, por ejemplo, la letra B es una idea explícita porque está escrita en el texto. La estoy encontrando en el texto. ¿Cuándo es implícita? Cuando la respuesta que yo voy a encontrar no está escrita en el texto. Esa es implícita, porque en el texto no aparece escrita, pero sí está escondida en el texto. Está escondida, ¿de acuerdo? Está escondida la implícita. No aparece escrita, pero está ahí escondida. ¿Cuándo es textual? Cuando la idea ha sido sacada del texto a la alternativa y no se ha cambiado ni siquiera una coma. Esa es textual. La textual también es explícita. Repito, la textual es explícita, pero es una explícita que ha salido igual del texto, igual a la alternativa. La han copiado, copiar, pegar del texto a la alternativa, nada más. Cuando la respuesta es parafraseada, cuando es explícita, como en este caso la letra B, es explícita, pero ha sido cambiada en una palabra o en dos palabras en su estructura, o han cambiado toda la idea en forma, pero no en significado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se ha cambiado la palabra pocas habilidades por aprender, por aprendizaje, y se ha parafraseado, pero sigue siendo explícita, en este caso explícita parafraseada. Si no se hubiese cambiado nada, sería explícita textual. Profesor, ¿y en qué nivel están esas preguntas? Están en nivel literal, ¿de acuerdo? No sé si con eso aclaro su duda, maestra. Sí, gracias, profesor. Correcto. Sigamos. Pregunta número 2. En el texto, mira lo que dice la pregunta 2. ¿Por qué el autor afirma que la escolarización, mira, si está en comillas, esto está en el texto. Si está en comillas, está en el texto, acuérdate, ¿ya? Si está en comillas es porque esto está en el texto igualito, es una cita. En el texto, ¿por qué el autor afirma que la escolarización sin aprendizaje, mira lo que dice el autor, esto está en el texto, lo que está en comillas está en el texto. El autor está diciendo, la escolarización, o sea, estudiar, escolarización quiere decir ir a la escuela, es estudiar. La escolarización sin aprendizaje es solo una oportunidad perdida. ¿Te das cuenta? Mira, aquí el autor dijo algo. Dijo que la inversión en educación se pierde porque la mayoría de estudiantes no está aprendiendo. En la pregunta 2 te está diciendo, la escolarización sin aprendizaje no solo es una oportunidad perdida, sino también una injusticia hacia los estudiantes pobres. Mira, si yo me doy cuenta, entre la pregunta 1 y la 2, ya el tema se va vislumbrando, ¿sí o no? El tema ya se va vislumbrando, el tema ya va apareciendo, no de forma explícita, pero yo el tema ya lo voy infiriendo, ¿ya? El tema se va apareciendo, el tema ya. La temática está hablando en este caso sobre el poco nivel de aprendizaje en los estudiantes, el bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, vamos aquí. Dice, el autor está diciendo en el texto que la escolarización sin aprendizaje no solo es una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los más pobres. ¿Ya? Vamos a leer las alternativas. Porque perpetúa la desigualdad entre los estudiantes pobres y aquellos que provienen de hogares con mayores ingresos. ¿Qué es injusticia?
Una injusticia es lo contrario a la justicia, es decir, cuando la balanza se inclina para un lado, cuando la balanza de la justicia se inclina para un lado. En este caso, él dice que es una injusticia para los pobres. ¿Qué puedo yo sacar de aquí? Que la injusticia, entonces, es la que está favoreciendo a uno de los lados. Si el autor está diciendo que es una injusticia para los pobres, definitivamente puede ser que aquí haya una diferencia entonces entre pobres y ricos, porque perpetúa la desigualdad entre estudiantes pobres y aquellos que provienen de mayores ingresos. Hasta ahí vamos bien. Alternativa B, porque las autoridades ignoran que la problemática educacional tiene que ver con la crisis de los aprendizajes, porque la evidencia muestra que los estudiantes pobres fracasan en las evaluaciones 5 veces más que los estudiantes de hogares más favorecidos. ¿Cuál de estas alternativas será la razón para que yo pueda, o para que el autor esté diciendo que la escolarización, o sea, estudiar sin aprender nada, no solo es una inversión perdida, sino también es una injusticia para los más pobres? ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál será mi respuesta? Voy a dejarlo ahí y voy a seguir en la tercera pregunta. ¿De acuerdo? Tercera pregunta me dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Idea principal. Tú sabes que la idea principal es la idea más general. Es la idea más general. Es la idea que resume el texto. Es la idea que me está diciendo lo más importante del tema. ¿Ya? Lo más importante del tema. ¿Cuál es la temática que hasta ahora se está vislumbrando? El aprendizaje, el escaso nivel de aprendizaje de los estudiantes. Eso estamos viendo, sobre todo los estudiantes pobres. Profe, ¿cómo sabe? ¿Acaso hemos leído el texto? No le hemos leído el texto, pero yo lo estoy viendo en las preguntas y alternativas. Ahí estoy viendo que la temática gira en torno a el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo estudiantes de bajos recursos, de estudiantes pobres. Se supone que si mi tema es eso, la idea principal tiene que hablar de ese tema. Lógico, tiene que referirse a ese tema. Vamos a revisar entonces cuál de las tres alternativas apuntan a esa temática. Acuérdate, bajo nivel de aprendizaje, por ahí va el tema. En este caso el tema no está definido, no está definido así de forma explícita, pero se puede inferirle que la temática gira en torno a esto, al bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes con bajos recursos. Alternativa A, dice, una de las conclusiones más importantes del informe del Banco Mundial es que los países de menores ingresos tienen posibilidades reales de que sus jóvenes aprendan. ¿Ya? B, los esfuerzos por ampliar la cobertura educativa serán insuficientes si no están acompañados por políticas orientadas a la mejora significativa de los aprendizajes. Uy, apareció acá una palabrita. Apareció aquí una palabrita que yo estoy reconociendo en todo el texto, en todas las preguntas. Aprendizajes. C. Además de ser una oportunidad perdida, la escolarización de baja calidad es una injusticia que puede generar el surgimiento de conflictos de toda índole. Esta es una idea que el autor lo ha dicho aquí de forma particular. ¿Tú crees que una respuesta, una idea principal puede ser particular? Definitivamente la idea principal no es particular. Por eso es que la letra C yo la voy a eliminar desde ahora. ¿Y por qué, profesor, lo elimina? Porque lo ha dicho aquí en la pregunta 2. En la pregunta 2 lo ha dicho de forma particular. Por eso que no puede ser idea principal la C. La C está aquí en la pregunta 2, mira, igualito. Entonces la C lo eliminamos. Me quedo solamente con la A y la B, por ahora. Otra recomendación más. Cuando tú vayas a analizar un texto, quiero que te fijes siempre en el último párrafo del texto. Mayormente, en el último párrafo del texto aparece la conclusión del texto. Y si aparece la conclusión del texto, siempre ten por seguro que el autor en la conclusión hace un resumen de todo su texto. Y normalmente en su resumen está la idea principal. Vamos a hacer una miradita, solamente una miradita, ¿ya? Solamente una miradita. Mira, el último párrafo empieza desde aquí. Desde aquí empieza el último párrafo, aquí.
Vamos a leer rapidísimo este párrafo. Quizás el mensaje más importante, mira lo que dice aquí, y estoy leyendo el último párrafo. Quizá el mensaje más importante del informe es que los países de menores ingresos no están condenados a que sus jóvenes no aprendan. Me está diciendo que los países pobres no tienen un futuro incierto. O sea, no están condenados a que los estudiantes nunca van a aprender. O sea, hay esperanzas de que puedan aprender. Y aquí me dice algo importante, mira, en la última parte del texto. Y aquí me muestra algo importante. Quiero que observes algo. Dice, Corea del Sur en 1950, que fue devastado por la guerra y con altos índices de analfabetismo, ¿ya? Pero solo en 25 años logró crear un sistema que produce a unos de los mejores estudiantes del mundo. Mira, te está dando aquí un ejemplo, de cómo es que estos países que hoy en día tienen problemas de aprendizaje de sus estudiantes, no se desesperen y crean que así va a ser toda la vida. Dice el autor aquí en su último párrafo, no te preocupes, porque por ejemplo hay países como Corea del Sur que quedó destruido por la guerra y en 25 años logró superarse y tiene los mejores alumnos. Y luego te pone otro ejemplo, mira. En 1955 y 75, Vietnam también sufrió, etcétera, etcétera. Y hoy sus estudiantes de quinta tienen el mismo rendimiento académico que los de Alemania y así. Y también pone el caso de Perú, mira. Perú, dice, el 2009 y 2015, Perú fue uno de los países cuyos resultados de aprendizaje en lectura y matemática mejoraron con mayor rapidez, gracias a una buena parte de la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, ¿qué te está diciendo acá? Te está poniendo ejemplos de cómo es que los países con problemas de aprendizaje de sus estudiantes no están condenados a ser siempre así, sino pueden, en algún momento, ellos pueden cambiar la realidad. Y para eso te pone aquí ejemplos. Corea del Sur, Vietnam y hasta Perú. Perú en este tiempo, después de haber participado en la prueba PISA y quedar en último lugar, logró superar, gracias al esfuerzo pues que se declaró en emergencia la comprensión lectora en nuestro país. Mira lo que viene acá. Fíjate en esto es maravilloso. Este conector de conclusión. Entonces, cada vez que tú encuentres un conector de conclusión en un párrafo, después de eso viene la idea principal. Después del conector de conclusión viene la idea principal. Mira la conclusión aquí. Entonces, ¿es posible lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes? La evidencia habla por sí sola y deja lugar a la esperanza. Oiga, aquí está tu respuesta. Aquí está tu respuesta. ¿Qué dice el autor entonces? ¿Con qué concluye el autor? Está diciéndome como idea principal que sí es posible que se pueda mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y lo dice acá. La respuesta dice, la evidencia habla por sola. ¿Cuál evidencia? De Corea, de Perú, de Vietnam. O sea que sí se puede lograr. ¿Pero de qué depende? Sí se puede lograr. ¿De quién depende? ¿Solo se va a lograr esto? No. Corea del Sur dice, ¿lo logró gracias a qué? Gracias a que cambió su sistema educativo. Perú lo logró gracias a qué? A que comenzaron a hacer una acción concertada de las políticas. O sea, en otras palabras, el autor que te dice, oiga, la idea principal es esta. Sí se puede cambiar esa realidad. Es posible cambiar esa realidad, pero necesita que se cambien las políticas. Marca tu respuesta, por favor. ¿Cuál sería tu respuesta? En la pregunta 3. ¿Cuál es su respuesta? Acuérdense, la respuesta al final que dice, ¿si es posible lograr los aprendizajes? Sí, la evidencia habla por sí sola, sí se puede lograr aprendizajes. ¿Pero de qué depende? ¿De qué depende? Depende de que se tomen medidas para solucionar ese problema. Vamos, marquemos la respuesta. ¿Cuál es? ¿Qué dicen los demás? La B. La respuesta porque está hablando de que los países de menores ingresos tienen la posibilidad de que sus jóvenes aprendan. Ha dado algunos ejemplos. A ver, miren, la alternativa A, ¿qué me dice? La alternativa A me dice, una de las conclusiones más importantes del informe
del informe del Banco Mundial es que los países de menores ingresos tienen posibilidades reales de que sus jóvenes aprendan. Vamos a ver al último párrafo, ¿ya? Dice acá, quizá el mensaje más importante del informe es que los países de menores ingresos no están condenados a que sus jóvenes no aprendan, ¿ya? Esto es lo que me dice aquí el párrafo, ¿correcto? Pero ¿qué me está diciendo el autor en todo este párrafo? En todo el párrafo como conclusión general, ¿ya? Como conclusión general. Esta idea de aquí, si bien es cierto, está plasmada en el párrafo, pero no es la idea más importante que el autor deja. Porque acuérdense, ¿qué les dije acá? Hay un conector de consecuencia aquí en el párrafo. Ojo, les he dicho hace ratito, les dije bien claro, por favor, fíjense en esos conectores. Los conectores, maestros, son los que guían nuestra lectura. Si yo encuentro un conector de consecuencia aquí en el párrafo, tengo que yo saber que lo que está después del conector es la idea principal. ¿De acuerdo? Porque, acuérdense, todo lo que se dice en este párrafo, aquí lo resume cuando dice, he dicho todo esto, entonces, lo que viene después del entonces es la conclusión de lo anterior. Esto lo dijo, esta idea lo ha dicho, correcto. Ha puesto ejemplos, correcto. Y aquí concluye. ¿Es posible cambiar entonces la realidad tan difícil que los chicos no aprenden? ¿Es posible? Sí, sí. ¿Por qué dice sí? Porque las pruebas lo demuestran. Ha puesto ejemplos para demostrarles. ¿De acuerdo? Por eso la respuesta en este caso es la letra B. La respuesta está en la letra B. ¿Y por qué? ¿Por qué está en la letra B? Porque está resumiendo la conclusión. Ojo, repito, por favor, el conector es definitivo aquí. El conector es definitivo. ¿De acuerdo? Este conector me está definiendo todo. Por eso es que hay muchos maestros que a veces van a marcar, estoy seguro que van a marcar la A, porque no se están fijando en el conector. Y yo en una de las clases, algunos profesores que han trabajado conmigo están aquí participando, no me dejarán mentir, les he dado una de las clases donde les expliqué cómo es que se identifica ideas principales a través de conectores. Y ahí bien claro decimos que el conector de consecuencia es aquel conector que te sintetiza toda la información y que después del conector de consecuencia viene la idea principal. Por eso es que la respuesta aquí está en la letra B. ¿De acuerdo, maestros? Fíjense bien, miren lo que les estoy diciendo. El conector aquí ha definido la pregunta. Algunos yo sé que han querido marcar la A y han estado pensando que es la A. Pero ya les expliqué por qué es la B. Porque sería inaudito que yo les diga, profesores, no es la A, es la B. Y no les diga por qué no es la A. Aquí les estoy demostrando que este conector es el que marca la diferencia. Es el conector que concluye todo. ¿De acuerdo? Atención a eso, maestros. Bien, respuesta entonces en la 3, la letra B. Pregunta 4. Dice, en el texto, el autor propone un conjunto de medidas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Cuando tú veas este tipo de preguntas, maestro, dice el autor propone. Si dice el autor propone, el texto es argumentativo. ¿Ya? Escúchame bien. Si tú ves que en el texto dice, en la pregunta dice, el autor propone, todo lo que el autor propone, ¿ya? Es parte del texto argumentativo. Porque en un texto argumentativo es donde un autor te dice lo que él piensa, lo que él cree, lo que él plantea. El texto expositivo no propone nada. El texto expositivo informa. El texto argumentativo es el que te dice qué hacer, el que te dice, por ejemplo, qué piensas. En este caso, si el autor dice, hay un problema en este caso, que los estudiantes no están aprendiendo, que la educación prácticamente en escuelas de condición de bajos recursos se está perdiendo esa inversión y los estudiantes no aprenden. Se supone que si el autor te muestra ese problema, en un texto argumentativo, frente a un problema, el autor siempre da soluciones. Esas soluciones son sus propuestas. Dice, en el texto, el autor propone un conjunto de medidas
Mira, un conjunto de medidas, o sea, una propuesta con soluciones para mejorar, mira aquí, el tema, mejorar los aprendizajes de los estudiantes, tema. Y mire cómo se repite el tema. Como te decía siempre, fíjate bien en aprendizaje, fíjate bien en aprendizaje. Es el tema. ¿Cómo lo sé? Porque lo está repitiendo en cada pregunta. No, todavía no he leído el texto en su totalidad, pero las preguntas mismas me apuntan al tema. El autor propone un conjunto de medidas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y mira lo que te pregunta acá. ¿Cuál? ¿Cuál de las siguientes? Y esto lo pone en mayúscula. Esto es lo que se llama la pregunta trampa, que es una pregunta que está hecha para hacerte justamente equivocar. ¿Y cuál es? Aquella que te ponen el no. Normalmente cuando uno está apurado y en esa situación donde estás con el tiempo que se te va y tienes que pasar a la otra subprueba, no te fijas en este detalle que acá te dice no. Y normalmente tú marcas como si te estuviera pidiendo que sí propone el autor. Ojo, y aquí te dice la que no propone. Fíjate bien el detalle, mira. Pero lo bueno que el ministerio lo pone en mayúscula y grande. Porque normalmente lo ponen en letra pequeñita eso, para hacerte caer. En este caso, el Ministerio de Educación no es tan malo con nosotros. Lo pone en mayúscula, como para que te diga, profesor, fíjate en este no. No vayas a marcar lo contrario. Aquí te está pidiendo la que el autor no propone. No vayas a marcar lo que sí propone. No te pide el ítem eso. Pero te digo, entender la pregunta es crucial. Se supone que en el texto el autor está proponiendo alternativas de solución para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué te piden acá? La que no propone. Quiere decir entonces que de estas tres, por lo menos hay dos que sí propone el autor. Pero hay una que no lo propone. Hay una que no está propuesta por el autor, que puede ser una respuesta contraria o puede ser que sea una respuesta falsa. Una propuesta que el autor no ha dicho en ningún momento. Por ejemplo, si yo digo, quisiera que para el fin de semana vayamos a comer, al cine y a bailar. Y a mí me preguntan, ¿qué no ha propuesto el profesor David? Ha propuesto ir al teatro, ir al cine, ir a comer, ir a bailar. ¿Cuál es lo que el profesor no ha propuesto? Ir al teatro. Eso no lo dijo el profesor. Lo mismo piden acá. La que el autor no ha propuesto. Alternativa A. Facilitar el acceso de niños y jóvenes a la escuela. Medir el rendimiento educativo de los estudiantes. Implementar el uso de la tecnología de forma funcional. Quiere decir lo que el autor no ha propuesto. Se supone que esto está en sus propuestas. En alguna parte del texto el autor tiene que estar diciendo alternativas de solución. Alternativas de solución. ¿De acuerdo? Bien. Tiene que estar por aquí diciéndome alternativas. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice aquí en el texto. Solito aparece. Dice, ante todo lo expuesto. Mira, eso se llama... Acuérdate bien, frase concatenadora, frase concatenadora. Por favor, grábate esa palabrita, frase concatenadora. ¿Qué es la frase concatenadora? Eso lo explico en una sesión donde hablo de conectores y frase concatenadora. La sesión se llama recursos cohesivos para comprender un texto. Eso lo hago también en el curso. Pero aquí te voy a explicar rapidísimo. La frase concatenadora es aquella frase que resume todo lo anterior. Es lo que el autor ha dicho párrafos arriba, lo recoge con una frase. ¿Y qué es lo más importante de la frase concatenadora? Porque lo que está después de la frase es la idea principal. No te olvides, por favor. Lo que viene después de la frase concatenadora es la idea principal. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, profesor, que si aquí aparece la frase, quiere decir que todo lo que ha dicho acá el autor, todo lo que ha dicho en los párrafos anteriores, lo va a resumir aquí. Todo lo que ha dicho aquí, lo va a resumir en esta frase concatenadora. Aquí lo resume todo. Es como decir, todo lo que he dicho arriba, todo lo que he expuesto arriba,
Ya, mira, dice, ante todo lo expuesto, o sea, ante el problema, pues, ante el problema. ¿Cuál es el problema? Que los estudiantes no están aprendiendo, que la inversión se está perdiendo, que hay una injusticia entre niños pobres y niños de más ingresos. ¿Cómo lo sé? Lo leí aquí en las preguntas. Aquí lo he visto. No he leído el texto todavía, pero aquí lo he visto. Cada pregunta me permitió entender el texto, acuérdate. Entonces dice acá, ante todo el expuesto, o sea, ante todo ese problema que te he dicho, dice el autor, ¿qué se debe hacer? Dime, ¿esto qué es? ¿Esto qué viene a ser? ¿Qué viene a ser esto, maestro? Esto viene a ser su propuesta. Su propuesta de solución, porque él dice, ante todo lo expuesto, o sea, ante todo el problema que te he contado, todo el problema que te he dicho, ¿qué se debe hacer ahora? Aquí viene entonces lo que el autor te recomienda. ¿Qué se debe hacer? Mira lo que dice. Lo primero es medir. ¿Qué es eso entonces? Una primera propuesta. Medir. ¿En algún momento aquí de las alternativas ha mencionado medir? ¿Medir? Medir. Sí, profe, ahí está, ve, medir. O sea, mi alternativa es la B, profesor. Mi alternativa es la B. ¿Marcarían la B como alternativa? Maestros. ¿Marcarían la B? No, porque dice... Jamás. No, No, pues porque te correcto. dice no. Profesor, no ¿Cuál puedo no marcar es? la B, porque la B sí lo propone el autor. Y aquí yo estoy buscando la que no propone el autor, profe. Yo busco la que el autor no propone, profe. En la C, implementar el uso de tecnología. Dice, C, implementar el uso de tecnología funcional. Vamos a ver sus propuestas. Aquí en este párrafo está. Todas las propuestas están aquí en este párrafo. Primero dijo medir. Segundo, comenzar a darle mayor peso a la calidad de la educación. A la calidad de la educación, o sea, mejorar la calidad de la educación. Tercero, mejorar la calidad de la educación inicial. Cuarta propuesta, usar la tecnología de manera selectiva. Mira, primero, medir. Segundo, calidad de educación. Tercero, calidad de la educación inicial. Cuarto, tecnología. Dime de esas cuatro, ¿cuáles aparecen como respuestas aquí? Profesor, como respuesta aparece tecnología, sí aparece. Medir, también aparece, profe, medir. Profesor, medir, sí lo propone el autor, profesor, medir. ¿Qué te pide a ti? Dice, facilitar el acceso. ¿Eso lo propone el autor? ¿Facilitar el acceso propone el autor? No lo propone, profe. Como no lo propone, entonces es mi respuesta correcta. Porque a mí me pidieron lo que el autor no propone. A mí me pidieron lo que el autor no propone. Respuesta entonces, letra A. ¿Se entendió, maestros? ¿Se entendió? Sí. A mí me decían Sí. propuestas. Y yo solamente me he ido aquí al texto, no a leer como loco todo. Porque si yo leo todo el texto, pierdo tiempo. ¿Qué hago? Busco en qué párrafo me habla de su propuesta. Y yo encontré que en este párrafo dice, ¿qué se debe hacer? Se supone que cuando dice ¿qué se debe hacer? Es porque me va a decir la respuesta. ¿Qué espero a esa pregunta que dice ¿qué se debe hacer? Yo espero que el autor me diga qué hacer. O sea, su propuesta. Y aquí lo dice, mira, primero, segundo, tercero, cuarto. 4 propuestas del autor. De las 4, aparecen 2 como alternativa. Y una no es falsa. Esa es mi respuesta correcta. La alternativa que él no propone. ¿De acuerdo? Bien, espero que se esté entendiendo y si no se entiende, por favor, pregúntame, que para eso estamos aquí, para aclarar esas dudas. Número 5. Dice, relea el siguiente fragmento del último párrafo del texto. Este fragmento, aquí está, lo vamos a subrayar, ¿ya? Ahí está. Lo vamos a subrayar, ahí está subrayado. Me dice que yo relea este fragmento, está entre comillas. Se llama fragmento a un pedazo del texto, a una porción del texto. Ese es el fragmento. Un fragmento es un pedazo del texto, una porción del texto. En este caso, esta porción del texto. ¿Ya? Mira lo que han puesto acá. Acuérdate del conector de consecuencia. Entonces, acuérdate, ¿por qué crees que lo ponen? Porque ese conector te está diciendo, pues, la idea principal, te dije.
Mira, dice, entonces, ¿es posible lograr mejoras en los aprendizajes de los estudiantes? Eso decía el último párrafo, ¿te acuerdas? Y dice acá, ¿cuál es el objetivo principal? Porque el autor ha utilizado esta pregunta en el texto. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Ya? Escúchame bien, por favor. Todas las preguntas que dicen objetivo, intención, propósito, esas preguntas lo que están buscando es el propósito del autor, el propósito que tiene el autor al escribir su texto. En este caso puede haber propósitos que te pidan sobre todo el texto, o puede haber un propósito donde se te esté pidiendo que encuentres la intención que tuvo el autor al escribir de repente una parte del texto. En este caso, te están preguntando cuál es su intención al escribir esta pregunta nada más. ¿Cómo se resuelve este tipo de preguntas? Es muy simple. Primero debes recordar que toda pregunta de propósito comunicativo tiene como respuesta a una idea que tiene una estructura definida ya. Y esto les he explicado también a mis maestros que han trabajado conmigo. Varias veces les he explicado esto, pero voy a también explicar nuevamente aquí. ¿Ya? Vamos a explicar nuevamente. ¿Qué decimos a este tipo de preguntas? Toda pregunta donde se te pida por el propósito comunicativo, escúchame bien, donde se te pida por el propósito comunicativo, toda pregunta exige como respuesta una idea que tenga la siguiente estructura. Fíjate bien. Siempre la idea que tú des como respuesta debe tener infinitivo, un verbo en infinitivo. Vamos a ponerlo acá para que lo entiendas mejor. Verbo en infinitivo. Su nombre correcto es infinitivo, pero yo lo pongo verbo infinitivo para que lo entiendas. ¿Qué es un verbo infinitivo? Un verbo en infinitivo es aquel verbo que no ha sido conjugado. Por ejemplo, llorar es un infinitivo porque no ha sido conjugado. Pero si yo digo lloro, ya lo conjugué. Lloré está conjugado. Lloraré está conjugado. Pero si digo llorar, llorar no está conjugado. ¿Por qué no está conjugado? Porque no tiene ninguna persona gramatical. Nadie lo está ejecutando esa acción. Los propósitos comunicativos siempre empiezan con un verbo en infinitivo, más el tema del texto, ¿ya? Y o, escucha bien allá, la idea principal. La idea principal. Excelente. Esta es la fórmula que tú debes aprenderte, maestro. No lo olvides, por favor. Esto es para tu libro, ahí anótalo. Por favor, no lo olvides. Toda respuesta que te pidan intención comunicativa o propósito comunicativo debe tener esta fórmula. Verbo infinitivo más el tema y la idea principal o la idea principal. Si me piden a mí intención y propósito de todo el texto, pues será el verbo infinitivo más el tema de todo el texto. Pero por favor, profesor, si me piden como aquí la intención solamente de esta preguntita, más fácil todavía. Lo que tengo que hacer simplemente es ubicar el verbo y darme cuenta de qué me habla en esta preguntita. En esta pregunta, ¿de qué me habla como tema? Solo en esta pregunta, no de todo el texto, solo en esta pregunta. ¿De qué nos habla? Mejora, mira. ¿De qué nos habla en esta pregunta, maestros? Dígamelo, por favor. Sé que ustedes lo saben. Vamos. ¿De quién nos habla en esta preguntita? Como temática. Mejora. De la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Correcto. Esa es mi temática. O sea, mi respuesta debe ser un verbo en infinitivo que puede terminar en ar, er, ir, más ese tema. Vamos a ver. Exhortar a las autoridades educativas a que respondan si es posible mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Exhortar a las autoridades. Transmitir sus dudas sobre la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Recalcar sobre la base de ejemplos descritos en el texto que existe la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué decía el autor en el final del texto? Decía, entonces, primero te puso ejemplos en el párrafo. Decía, mira, lo bueno de este informe es que
los estudiantes, los países que tienen estudiantes con problemas de aprendizaje, que no están aprendiendo lo necesario, no pueden sentirse ya desesperanzados, porque hay países como, por ejemplo, Vietnam, como por ejemplo Perú, que han tenido problemas graves en aprendizaje y que han logrado superarse. Y luego decía, entonces, ¿es posible mejorar el aprendizaje? Decía el autor, y luego se respondía él mismo, decía, lo estoy repitiendo lo que dice en el texto, ¿eh? En el texto decía eso, decía, entonces, ¿es posible mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Decía, las pruebas dicen que sí. ¿Cuáles pruebas? El hecho que Perú logró superarse, el hecho que Vietnam logró superarse, son pruebas de que sí se puede mejorar. ¿Cuál es entonces la intención de esta pequeña pregunta que coloca al final? ¿Qué quiere hacer el autor? Lo que quiere hacer es transmitir sus dudas. ¿El autor duda de que se pueda mejorar? Al contrario, el autor está convencido que sí se puede mejorar. El autor está convencido que se puede mejorar. Por lo tanto, la respuesta B es una respuesta incorrecta, porque está diciendo, el autor transmite dudas. El autor no duda. El autor dice, sí se puede. Los ejemplos que he puesto dicen que sí, dice. Hay un panorama esperanzador. Con esa pregunta quiere exhortar a las autoridades para que respondan si es posible. Si te das cuenta, si tú marcas la A, estarías asumiendo que el autor no sabe que esto es posible. Estarías asumiendo que el autor tiene dudas. Por eso quiere que las autoridades le digan a él si se puede o no se puede. El autor en ningún momento duda que se pueda mejorar. Es más, él pone ejemplos para demostrar a todos que sí es posible superar aquellos problemas de aprendizaje de los estudiantes. Y por eso es que mi respuesta, sin lugar a dudas, tiene que ser la C. Lo que busca el autor es recalcar, a partir de los ejemplos que pone, como el caso de Perú, Vietnam, que es posible superar, es posible mejorar estos aprendizajes en los estudiantes. Superar este problema se puede superar, desde el autor. Se puede lograr. Maestros, excelente. Hemos desarrollado, miren el texto, hemos desarrollado este texto de Minedu. Este texto es de Minedu. ¿Te parece un texto difícil? Mira, la pregunta 5 solamente sale del último párrafo, de aquí, de esta preguntita, de aquí, mira, de esta pregunta. ¿Ah? De esa pregunta sale. ¿Y justamente por qué? ¿Por qué crees que le pregunta? Porque esta es la idea principal, pues. Ahí está la idea principal. La pregunta 3, literal. La pregunta 3, literal, aquí. Propuestas, aquí estaba, mira. Literal. Solamente vienes y verificas cuál dice el autor y cuál no dice. Literal. Facilito. Mira. ¿Ah? La pregunta 3. El propósito siempre... Dígame, maestra, dígame. Disculpe, profesor. El propósito siempre es inferencial, ¿no? Sí. Eso es verdad. El propósito siempre es inferencial. Eso no lo vas a encontrar escrito. Tienes que inferirlo. ¿Cómo lo infieres? Bajo esa fórmula que te he dado. Infinitivo primero, más el tema y o la idea principal. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál es la idea principal de aquí? Que sí se puede mejorar los aprendizajes. ¿Por qué? Porque la idea principal aquí era aquí, ¿ve? Estaba aquí. Aquí estaba la idea principal, ¿te acuerdas? Y justamente esa preguntita es la que tiene la idea principal, pues. Esa es la idea principal. Maestros, hasta ahí, ¿se está entendiendo, maestros? Con sinceridad, ¿se está entendiendo? Estoy tratando de ser lo más práctico posible, maestros. Sí, profesor David, está... Bien, gracias. Gracias, maestros. Si hubiera alguna duda, por favor, tienen que hacerla saber para yo poder aclarar las dudas. ¿De acuerdo? Entonces, mire, no hemos leído el texto en su totalidad. No hace falta que yo lea esto. Por ejemplo, mira, este párrafo de aquí no me sirve, no me sirve, no me sirve y no me sirve. ¿Por qué no me sirve, profesor? Por esta frase de aquí, por la frase concatenadora, que rescata todo lo dicho. ¿Qué me sirve de acá? Esto me sirvió. Esto resume todo lo que está arriba, la problemática. Lo recoge el autor aquí con esta frase concatenadora y concluye aquí.
Y concluye acá, mira, ¿qué me sirve de todo el texto? La primera, aquí la propuesta que él da como solución y su conclusión. Nada más. ¿Para qué va a salir todo el texto? Pierdes tiempo. Aquí me estoy demorando porque lo hago paso a paso, que me entiendas. ¿De acuerdo? Mira, así tienes que proceder. No vas a leer por leer. Lees sabiendo lo que buscas en el texto. Bien, vamos al texto número 2. Este texto también apareció en el examen de nombramiento del 2018. ¿Ya? A diferencia del texto anterior, que fue un texto argumentativo. ¿Por qué argumentativo, profesor? Porque el autor propone, porque el autor dice lo que él piensa. Él propone soluciones. Argumentativo. Este texto, a diferencia del anterior, es un texto. Vamos a ver, no te voy a decir qué es. Quiero que les des cuenta qué tipo de texto es. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tipo de texto es. Profesor, la respuesta número 2, ¿cuál fue? ¿No lo hicimos la 2? Nos falta, digamos, nos faltan hacer. Ya, vamos a la 2. Nos falta hacer la 2, nos falta hacer la 2. Dice, en el texto, ¿por qué el autor afirma que la escolarización sin aprendizaje no solo es una oportunidad perdida, sino también una injusticia para los más pobres? Si los estudiantes están yendo a la escuela y no están aprendiendo, van a la escuela sí, pero no están aprendiendo, pues significa que están en desventaja con aquellos estudiantes de las familias adineradas que sí están aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está logrando esto? Lo que está logrando es que esto prácticamente aumente más las brechas de desigualdad, porque claramente los afectados van a ser aquellos estudiantes de bajos recursos que estando en la escuela no están logrando aprender. Por eso es que nuestra respuesta aquí salta a la vista y tiene que ser definitivamente la letra A, porque perpetúa la desigualdad entre estudiantes pobres y ricos, al decir que el no aprender es una oportunidad perdida y al mismo tiempo también una injusticia hacia los más pobres. Si me dice injusticia a los más pobres, definitivamente es porque hay una desigualdad entre estudiantes. En este caso, que perjudica principalmente a los más pobres. Respuesta entonces aquí a la 2, letra A. Bien, vamos al texto número 2, antes que nos gane el tiempo. Vamos al texto número 2. Vamos a la pregunta. Dice, en el texto, ¿cuál de los siguientes rasgos caracteriza al esposo de la tejedora? Mira, escúchame bien aquí. Esposo de la tejedora. Este es un personaje. Este es un personaje. Dice esposo de la tejedora, personaje. Si es personaje, ¿qué tipo de texto es? Si es personaje, ¿qué tipo de texto es? Narrativo. ¿Qué tipo de textos aparecen los personajes? Narrativo. Texto narrativo. Muy Narrativo. bien. Texto narrativo, profe. Yo sé que los textos donde aparecen personajes son textos narrativos. El profesor me ha dicho que si el texto es narrativo, el tema aparece de forma implícita. El profesor me ha dicho que el texto narrativo no se puede encontrar un tema explícito como los demás textos. Hay que interpretar, hay que inferir. ¿De acuerdo? Bien, me dice aquí que yo sea capaz de identificar los rasgos de este personaje, que es el esposo de la tejedora. Y aquí me da alternativas: alegre, paciente, codicioso. No sé cuál será, tengo que ir al texto y ver dónde, en qué parte me habla del esposo. Voy a mi texto. Mira, lo que recomiendo es analizar las 5 preguntas primero, pero vamos al texto de una vez por el tiempo que nos va a ganar. A ver, vamos al texto. En esta primera parte habla de la mujer. Todavía no aparece el esposo aquí. Por aquí habla de la mujer que tejía su tapiz, etcétera, etcétera. Dice por aquí que sigue tejiendo su tapiz, etcétera. Por aquí me dice que cuando tenía hambre tejía un pescado, que sigue hablando de ella. Mira, y aquí aparece algo interesante, dice, pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y pensó que sería bueno tener un esposo. Aquí recién empieza a hablar del esposo el texto. Y dice, comenzó a entremezclar su tapiz, y o sea, ella tejía, por eso el texto se llama la tejedora. ¿Dónde está el texto aquí? Aquí es el texto, mira, la tejedora. Oiga, otro detalle más.
el 2018 vino el texto La Tejedora de la autora Marina Colasanti, escritora brasileña. El 2019, nuevamente el Ministerio de Educación colocó un texto narrativo llamado Los Dos Hermanos, es decir, 2 años seguidos, el Ministerio de Educación ha puesto un texto narrativo de la misma autora. Alerta, alerta, alerta lo que te digo. Yo te recomiendo que leas sobre María Colasanti y veas si es que tiene más cuentos. Por ahí quizá el 2021, Ministerio de Educación ponga otro texto de María Colasanti y tú ya estés preparado para ese texto. Mira lo que te digo, ¿ah? Alerta. 2 años seguidos ha puesto textos de la misma autora. Maestro, gracias. De la misma autora. Ahí está la autora, María Colasanti. Yo la he investigado, ella es brasileña y tiene más cuentos. Alerta. Alerta, por favor. Lea a esa autora. Bien. Mira, entonces, dice aquí que ella era tejedora y que podía tejer lo que quería. Mira, aquí está, dice, queriendo a un esposo, ¿y qué hace? Comienza a tejer. ¿A tejer a quién? Al esposo. Comienza a tejer, mira. Y poco a poco su deseo fue apareciendo. Primero el sombrero, luego el rostro barbado, luego los zapatos, etcétera, etcétera. O sea, comenzó a tejer al esposo. ¿Te das cuenta que ese texto es para interpretar? No vas a decirme, pues, que habla de una mujer que tejió a su esposo. No habla de eso. Esto es para interpretar, porque es cuento, pues. Entonces, la mujer empezó a tejer al esposo. Es fantasioso, pues, porque es cuento. El cuento tiene esa característica de ser fantasioso. Cuando estaba a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos, llegó un joven a la puerta. O sea, llegó, ya se formó el esposo, pues apareció el esposo ya. Muy bien, estoy investigando, como lector quiero saber cómo era el esposo, cuáles eran sus cualidades, Me preguntan a mí si es que es alegre, paciente o codicioso. Definitivamente, como es un texto narrativo, tengo que inferir toda la información, porque es narrativo, los narrativos es para inferir. A ver, ¿en qué parte habrá indicios que el esposo es alegre, codicioso, y la otra que es paciente? A ver, vamos a ver. Por aquí. Bien, por aquí no habla, dice, y fue feliz por algún tiempo. Por aquí, mira, dice acá, si el hombre había pensado en tener hijos, pronto lo olvidó. Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que podía tener. Yo te pregunto a ti como lector, esta idea que está aquí, ¿te hace inferir la personalidad del esposo? Dice que cuando él descubrió que el tapiz tenía poderes, comenzó a pensar, solo pensaba en las cosas que podía tener. ¿Qué infieres? ¿Qué infieres? ¿Que era feliz? ¿Que era paciente? ¿O que era codicioso? Claro, quería más. Era definitivamente, de esta idea, podemos inferir que era interesado, pues. Pensaba en lo que puede conseguir de la mujer, porque simplemente se dio cuenta que el tapiz que ella tenía poderes y comenzó a aprovecharse. Por ahora yo puedo responder sin lugar a duda que el esposo es codicioso. O sea, es un hombre codicioso, le interesa lo que puede conseguir de la mujer. Esta pregunta 7 es típica de las preguntas sobre textos narrativos del Ministerio de Educación. Todos los textos narrativos que te plantea el Ministerio de Educación, hay una pregunta donde te piden ordenar los hechos. Esa es clave, clave. Y acá te voy a dar aquí la respuesta a cómo se ordenan los hechos. Cuando te pregunten a ti, escúchame bien, cuando a ti te pregunten por ordenar hechos, o sea, que ordene los hechos del texto, hay 2 formas de ordenar. Si el texto, por ejemplo, imagínate acá en el texto, aquí en el texto aparecen fechas, años, datos, si aparece eso, tú lo ordenas, escúchame bien, lo ordenas según el tiempo como ocurren. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que aquí en la primera idea apareciera por aquí, por ejemplo, el año 2016 aquí, en la primera idea, en lo primerito parte del texto. Y por aquí, al final del texto, imagínate que aparece 1980. ¿Cuál idea va primero? Si te dicen, ordena las ideas, ¿cuál ordenarías primero?
1980. Correcto, correcto, porque es según el año. Pero ojo, acaba la otra explicación. Cuando no hay datos, cuando no hay fechas, ¿cómo lo ordenas? Escúchame bien, cuando no hay fechas, tienes que ordenarlo según como el autor lo ha puesto en el texto. Tienes que ordenarlo tal como el autor lo presenta en el texto. Fíjate bien por eso en la pregunta. La pregunta es clave para entender esto. Minedo siempre pregunta esto. Siempre te pide ordenar hechos. Te dice acá, mira, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una secuencia de acciones que se ajusta cronológicamente? Ojo aquí, dice cronológicamente. Ah, si me dice cronológicamente, tengo que respetar el tiempo. Si me dice cronológicamente, es porque me está pidiendo que yo respete estrictamente el tiempo. Y si me dice que respete el tiempo, eso quiere decir que yo tengo que poner los hechos de forma lógica. O sea, ¿cuál hecho aparece primero según cómo sucede en la historia misma? ¿De acuerdo? Por eso dice cronológicamente, lo especifica ahí. ¿Qué hecho ocurrió primero? A eso se refiere, cronológicamente, según el tiempo. Hay un truco para responder esta pregunta. Vamos a analizar las primeras acciones de las tres alternativas. Esta de acá, mira. Las tres, ¿ya? Las tres. De la alternativa A, dice, el esposo de la tejedora pidió un palacio. En la alternativa A. En la alternativa B dice, un joven llegó a la puerta de la tejedora. Te pregunto, entre la A y la B, ¿cuál tiene la acción primera? Mira, La B. olvídate del texto, olvídate del texto todavía, no mires el texto, no mires el texto, mira las alternativas aquí. Entre la A y la B, ¿cuál es primero? ¿El joven cuando llega a la casa o cuando ya pide un palacio? Cuando llega a la casa. Se supone que primero llega el esposo. Esto es primero, uno. Esto va uno, primero uno. O sea, la B empieza con el hecho más antiguo, más anterior, con el hecho primero, ¿de acuerdo? La A en cambio empieza con un hecho posterior. La C, la tejedora tomó su lanzadera al revés. Esto empieza la C. Y luego dice, el esposo de la tejedora despertó por la dureza de la cama. Y la última, la tejedora sonrió mirando el jardín detrás de la ventana. Vamos a revisar la letra B porque esa tiene un hecho primero. Dice, un joven llegó a la puerta de la tejedora. ¿Dónde está? ¿En qué parte del texto? Lo ubicamos por aquí, ¿verdad? Por aquí estaba. Por aquí estaba. Aquí. Aquí. Un joven llegó a la puerta. Ahí está. Primer hecho. Ahí está. Primer hecho. Hasta ahí estamos bien. ¿Por qué estoy marcando la B? Porque es el hecho más anterior. La tejedora usó hilos verdes para las puertas de su nueva casa. Vamos a ver si eso está después de que el joven apareció o no. ¿Ya? Aquí llegó el joven. Vamos a ver por aquí en qué parte la tejedora utiliza lana verde para el jardín de su casa. ¿Ya? A ver, rastremos, por favor. ¿Dónde está? Necesitas una casa mejor. Ahí donde hay comillas arriba, necesitas una casa mejor. Correcto. Y los verdes para las puertas y ventanas. Bien, ahí está. ¿Esto es después o antes que el esposo llegue? Después, ¿verdad? Esto es después. Después. Van por ahora dos. Por ahora dos. ¿Por qué? Porque el esposo le está pidiendo una casa mejor y para esa casa mejor utiliza hilos verdes. ¿Cuál es primero? El esposo llega, luego le pide la casa. Bien, por ahora la B se está cumpliendo. Luego dice, la tejedora subió descalza la larga escalera de la torre. ¿En qué parte habla que la tejedora sube a la torre? Por aquí está tejiendo la casa, y luego dice acá, ¿por qué tener una casa si podemos tener un palacio? Ordenó que construyeron un palacio, ¿ya? Finalmente todo quedó listo. Dice, y tejiendo ella misma trajo el tiempo en que le pareció que su tristeza era más grande que el palacio. Mira, se supone que si dice que ella estaba tejiendo y se dio cuenta que su tristeza era más grande el palacio, es porque está
dentro del palacio que ella ha construido, pero se siente triste, no se siente satisfecha. Y nuevamente pensó como al inicio, que mejor sería pues estar sola otra vez. Y mientras el esposo dormía, ¿qué hizo? Dice, descalza, subió descalza para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Y tomó la lanzadera al revés y pasando velozmente de un lado a otro comenzó a destejer. O sea, comenzó a destruir todo lo que había hecho. ¿Esto es antes o después que le vio la casa? Después. Por eso que tu respuesta, sin lugar a duda, definitivamente es la letra B. ¿Por qué hemos empezado por la B? Porque comparé los tres hechos de las alternativas y vi cuál es primero, la B. Y luego comprobé si es que la B tiene la secuencia cronológica correcta y efectivamente tiene la letra B la respuesta correcta. Bien, sigo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto? Oiga, el texto trata de una mujer que teje, no es el tema, pero sí nos habla de una mujer que es tejedora. Y en el texto dice que ella tejió a su marido. Y también en la parte inicial nos dice que ella tejía y que tejía todo, mira. Nunca tejía todo lo que ella quería. Y efectivamente acá dice, mira, cuando tenía hambre tejía un lindo pescado, poniendo en las escamas y rápidamente el pescado estaba en la mesa esperando que lo comiese. Si tenía sed, mezclaba el tapiz y creaba la leche. Por la noche dormía tranquila después de pasar su hilo de oscuridad. O sea, mira, ella hacía todo. Su comida lo tejía. Quería oscuridad, tejía la oscuridad. Quería una casa, tejía la casa. Quería tener nieve, tejía la nieve. O sea, todo lo que quería lo tejía. ¿Qué puedes concluir entonces? ¿Qué se puede concluir? ¿Que la mujer podía tejer todos los alimentos que quería comer? ¿Se puede concluir eso? Si dice, si quería comer, tejía. Si quería tomar, tejía. La mujer decidió provocar nieve mientras tejía el palacio. La mujer buscó evitar que se sepa sobre el poder de su tapiz. Te pregunto, de las tres ideas, ¿cuál es inferencial? La única que es inferencial es la letra B, la letra A. ¿Y por qué? Porque la letra A es la que no está en el texto. En el texto se habla de alimentos, pero no dice que la mujer podía tejer todo lo que quisiese. Dice en el texto que la mujer quería un pescado, tejía pescado. Si quería tomar leche, tejía leche. ¿Qué se puede inferir entonces? Que la mujer podía tejer todo lo que quisiera. Si le antojaba comer pollo, tejía pollo, lo que quería. Eso sí se puede concluir. ¿Por qué? Porque es una idea inferencial. Las otras dos, en cambio, no son ideas inferenciales. Esta es la idea inferencial. Porque ¿de dónde sale? La idea inferencial siempre sale de una idea literal. De aquí sale la idea inferencial. De aquí, justamente de dónde aparece de forma literal, de aquí sale la inferencia. Bien, sigamos. 9. ¿Cuál es la razón principal por la que la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? Oiga, la mujer dice que como tejía, el marido le exigía que teje cada día más. ¿Por qué dice que le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? Vamos a ver en qué parte la mujer se siente triste. Y aquí está. Mira, lo subrayamos hace rato. Y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que le pareció que su tristeza era más grande que el palacio, con las riquezas y todo. Y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. ¿Por qué dice más grande que el palacio? Esto es clave aquí para que te des cuenta. Porque ella se encuentra en el palacio. Por eso que le parece que es más grande que el palacio. ¿Por qué? Porque ella se encuentra ubicada en el palacio, en la torre más alta del palacio. ¿Cuál es entonces la razón por la que ella se siente que su tristeza es más grande que ese palacio? ¿Por qué? Porque su esposo, justamente, la había aislado a ese lugar a ella. Le había aislado que vaya ella a ese lugar más alto. Por eso es que dice que se sintió con la tristeza
más grande que el palacio. Y entre tantos ambientes, el esposo escogió para ella y su telar el cuarto más alto en la torre más alta. Definitivamente, el esposo la ubicó en la parte más alta del palacio para que se dedique a tejer. Por eso es que ella dice, se sintió que su tristeza era más grande del palacio porque está ubicada en el palacio, está condenada a ese lugar. Por eso que la respuesta definitivamente tiene que estar la respuesta en la letra B. Aquí está tu respuesta. La última. ¿Cuál de las siguientes frases expresada o expresa la enseñanza del cuento? La enseñanza, este es inferencial. La enseñanza, el mensaje implícito. ¿Qué podemos inferir de este texto? ¿Cuál enseñanza? La mujer quería un esposo, anhelaba un esposo, pero cuando lo consiguió, se dio cuenta que no fue lo que ella esperaba. ¿Cuál es tu mensaje entonces? ¿En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso? ¿El texto habla de esto? ¿Habla de la mentira el texto? ¿Habla de la mentira y luego que ya no se puede creer a eso? No habla de esto, ¿verdad? No nos habla de la mentira, ¿ya? Nos habla en este caso de la ambición. No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Esto puede ser. Vamos a analizar la tercera, y si no, la B. Cuando dos personas desean lo mismo, se convierten en enemigos. Tampoco habla que los dos deseaban lo mismo, porque ella quería la felicidad, él quería lujos. No es lo mismo. La respuesta definitivamente está en la letra B. No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Maestros, realmente estos dos textos son textos de Minedu, no son textos del otro mundo. Son textos, te das cuenta, sencillos para nosotros ir al texto y encontrar las respuestas ahí. Mira, este tercer texto es un texto interesante, es un poquito más complejo que los anteriores, es más complejo, pero no por ser más complejo es más difícil de entender. Solamente te voy a ayudarte a entender la primera pregunta, la número 11, ¿ya? El resto lo haces tú, te voy a dar las claves, pero quiero enseñarte la primera pregunta al menos. Mira la pregunta, dice, las ideas del texto giran en torno a... ¿Qué te está preguntando, maestro, aquí la pregunta? ¿Qué te están preguntando? ¿Qué te está pidiendo? ¿Tema? Las ideas del texto. Al tema. El tema, correcto. Todas las ideas de un texto giran en torno al tema. Está pidiendo, profesor, aquí el tema. No te olvides, el tema. ¿Ya? Todas las ideas en el texto giran en torno al tema. Eso te lo dije hace rato. Todo en el texto esté organizado para que las ideas apunten al tema. ¿Qué es el tema? El tema es el sujeto de quien se habla en el texto. Es una frase, una palabra que se repite. ¿Con qué estrategia lo encuentro? El rastreo. Voy a revisar mis alternativas. Mira lo que dice, alternativas. El libro de texto, el texto científico, el libro de texto como reconstrucción social, la estructura del libro de texto. Quiero que te des cuenta en algo. Libro de texto, mira, libro de texto, libro de texto. Algo se repite en cada alternativa. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta que algo se repite? Mira, fíjate, no sé cuál es mi respuesta correcta, pero veo que cada alternativa se está repitiendo algo. Libro de texto, libro de texto, libro de texto. Voy a rastrear al texto, ahora sí. Voy a rastrear, ¿ya? Mira, voy a rastrear. Todos los párrafos se habla del mismo tema. Mira, dice, el libro de texto es una reconstrucción social, pero una reconstrucción que toma como referencia al mundo exterior. ¿De quién se habla? El ¿De libro quién se del habla aquí? texto. Mira. Segundo párrafo. Hemos de suponer asimismo que el libro de texto posee una estructura interna, etcétera, etcétera. El libro de texto es elaborado, sigue. Entonces, ¿qué puedes concluir, maestro? Que mira cómo se está repitiendo en cada párrafo. El libro del texto. Mira cómo el autor va relacionando el tema, mira. En todo el texto, mira. En todas partes de las ideas menciona ese tema. No tienes que leer el texto para darte cuenta que tu respuesta a esta pregunta definitivamente está en la letra A. Rastreo. ¿Cómo lo encontraste? En segundos. Lo encontraste máximo en 5 segundos. Cuando la pregunta es estructural, es macroestructural como en este caso,
la respuesta lo sacas con rastreo en 5 segundos, debes sacarme el tema. Maestros, el tiempo nos ha ganado. Nos quedan 4 preguntitas, lo practican ustedes, yo les voy a dar las respuestas, ¿ya? Para que ustedes lo puedan resolver. Anoten en un papelito, no lo anoten en su práctica, anoten en un papel aparte, para que luego lo comparen, ¿ya? La número 12, respuesta letra B, 13, letra C, 14, letra B y 15, letra B. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!